Diego Spoude, y me gusta mucho cuando estábamos en Ecuador, en la universidad, muchos cristianos nos conocimos, jóvenes de muchas iglesias, y pues comenzamos a hacer reuniones evangelísticas en la universidad, en el césped. Y bueno, cuando hablamos, la gente dice, ¿pero a dónde van? Vamos a donde los del césped y cosas así. No, bueno, entre todas esas cosas, buscamos un nombre al grupo de jóvenes y se llamaba Spoude. Y en realidad, ayer que estaba otra vez indagando en ello, me recordé esta palabra, Spoude, que es una palabra muy profunda. Es una palabra que significa moverse rápidamente. Y el segundo significado es el último esfuerzo que hace alguien cuando va a llegar a la meta. Yo no sé si usted en algún momento ha visto a las personas o a los corredores, cuando ya están próximos a llegar a la meta, ¿qué hacen? Van corriendo y de pronto dicen, espérate, me voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué hace el corredor cuando va a estar a punto de llegar a la meta? Le mete todo lo que viene a hacer. Esa palabra spoude también significa esa inclinación que hace el corredor para avanzar más rápido. Usted ha visto que cuando dos personas van llegando, mejor dicho, quizás pongan dos caballos, siempre le toman la foto y ¿quién llega primero? El que hizo la cabeza un poquito más así, ¿verdad? Por una nariz ganó. Spoude es ese, dar el último esfuerzo, dar lo último que se tiene para llegar a la meta. Ningún atleta cuando está a punto de llegar a la meta simplemente baja los brazos. No le importa si le va a dar un paro cardíaco. El que está corriendo la carrera cuando ve la meta, ni siquiera se pone a ver a su alrededor quién está a su alrededor. Hemos visto, ¿verdad? No sé si usted ha visto algún video de personas que pareciera que ya iban a llegar a la meta y comenzaron a alzar los brazos antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Vino otro, ¿verdad? Y lo deja atrás. Y uno dice, chúzole. Imagínese para el corredor que estaba a punto de romper un récord de llegar a la meta y ganar, y de repente alzar los brazos antes de tiempo y vino alguien y le ganó. ¿Verdad que se siente feo cuando uno está a punto de obtener algo y viene otro y lo tiene? Spoude es esta palabra. Ser diligente es esto. Dar el último esfuerzo porque estás a punto de llegar a la meta. El apóstol Pedro dice, necesitamos poner toda diligencia. De hecho, esta palabra, la palabra que en inglés es speed, para rapidez, viene del griego spou también, que significa esto, rapidez. Y el tercer significado es el celo que alguien tiene por un oficio. Significa, ser diligente también significa amar lo que estás haciendo. Y cuando tú amas lo que estás haciendo, te encanta que eso esté hecho de una buena manera. Por ejemplo, una secretaria que ame su trabajo no está esperando que su jefe le diga, mañana tenemos reunión o coordina los almuerzos o hasta tal cosa. Si esa secretaria ama su trabajo, ya tendrá una agenda, tendrá todo ordenadito, tendrá esto. No va a esperar que a última hora las cosas le cojan por sorpresa. Esto significa ser diligente, no dejar algo para último. Es empezar y tomar prontitud. Es saber que estás llegando a la meta y no puedes alzar los brazos antes de tiempo. Necesitas inclinarte y dar todo tu esfuerzo, aunque te dé un paro cardíaco. Necesitas dar todo lo último porque estás a punto de llegar a la meta. Y es precisamente esto lo que el apóstol Pedro incluso hablaba. No desmayen, el Señor, algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es así, sino que Él es paciente para con todos, no es, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Él no quería que los cristianos levanten sus brazos diciendo, oh, bueno, ya gané, ya todo está bien, no importa. Él dice, no, ¿cómo que no importa? Necesitas correr, necesitas dar lo último de ti. Necesitas ser diligente en las cosas del Señor. Necesitamos ser diligentes en todo lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque estaban entrando dentro de la iglesia muchas doctrinas erróneas. Otra de las cosas que veíamos el día martes es esto, de cómo muchas doctrinas erróneas se habían comenzado a meter dentro de las iglesias y cómo los apóstoles tenían que día tras día contrarrestar. Se levantaban aquellos que eran judíos y luego se convertían al cristianismo, pero luego querían judaizar a los cristianos. Luego estaban aquellos que ya siendo cristianos decían, no hay que ser legalista, vive el libertinaje. Luego estaban aquellos que creían que Dios había venido aquí, pero que no era realmente un totalmente humano. Luego estaban otros, aquellos que creían que en realidad el que había venido era un profeta, pero no era totalmente Dios. Usted se puede imaginar todas esas doctrinas perversas y erróneas que se habían levantado en aquel entonces.
Y cómo los apóstoles no tenían tiempo que perder, sino que se levantaban para contrarrestar, para fortalecer a la iglesia, para enseñarle, para adoctrinarle, para decirle, hermanos, no se pueden quedar allí, no pueden quedarse quietos. Necesitan poner diligencia en el estudio de la palabra del Señor. De hecho, si uno ve, por ejemplo, en el versículo 13 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Dice el apóstol Pedro, necesitamos prestar atención a las escrituras, porque ella es como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque necesitamos en nuestras vidas crecer, crecer, crecer. El apóstol Pedro dice, no podemos ser ociosos ni sin frutos. De hecho, muchos de ellos relacionan al nuevo nacimiento precisamente esto, como un nacimiento de un ser humano. Imagínese un niño, un bebé que nace y pasan 3, 4 años y sigue del mismo tamaño. ¿Verdad que hay algo ahí que no está bien? ¿O qué pasará si un niño no está siendo desarrollado en todos sus órganos y todo lo que él conlleva? Hay algo que no está bien. Y es lo que dice el apóstol Pedro, no podemos seguir siendo los mismos que cuando al inicio creímos. Necesitamos, dice, por eso poner toda diligencia. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo vamos a añadir a nuestra fe virtud. Vamos al siguiente versículo de 5 al 7. Son estas cosas las cuales el apóstol Pedro detalla, ¿no? A la fe tenemos que añadirle virtud. A la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Uno podría decir, oye, espérate, es como que una lista muy larga y... ¿Por qué el apóstol Pedro escoge estas cosas? Bueno, en realidad, si uno ve el segundo capítulo y cuando habla de los hombres perversos que se han metido dentro de la congregación, habla de hombres que se han desviado de la fe, hombres que no son virtuosos, que se han ido contra todo conocimiento, que no tienen dominio propio, sino que son sensuales, se han ido tras del sexo y de la vanagloria, hombres que son impacientes, hombres que no tienen piedad, que no tienen devoción para con Dios, hombres que no tienen un afecto para sus hermanos, hombres que se han olvidado del amor verdadero. Es quizás por esto que el apóstol Pedro utiliza estas cosas. Antes de ir en contraparte con aquellos que estaban tergiversando la verdadera doctrina, se va donde los hermanos y les dice, necesitamos ahondar en estas cosas profundas para nosotros. ¿Qué es pues? Nosotros no podemos quedarnos únicamente en la fe. Es decir, es verdad, el Señor viene, nos llama al arrepentimiento y le conocemos. Pero venir al arrepentimiento y conocerle al Señor no es simplemente venir a hacer una oración o asistir a la iglesia y decir, ya llevo 3, 4 años en los caminos del Señor, ya tengo fe, soy salvo. Si la fe que hay en nosotros no tiene y no produce frutos, esa fe es muerta. Y si es muerta, no hay un nuevo nacimiento, no hubo un nuevo nacimiento de verdad. Necesitamos como creyentes empezar por la fe, pero en medida de que vamos creciendo en esa fe, entonces vamos a añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? En realidad la virtud es algo que únicamente concierne a Dios. Pero encontré la definición bíblica de virtud. Dice, es alguien que en realidad no solo realiza actos buenos, sino que da lo mejor de sí mismo, con todas las fuerzas que tiene. Siempre busca obrar para el bien de los demás y no busca simplemente que las cosas sucedan, sino que elige hacerlas a través de acciones concretas. Es decir, los creyentes únicamente no nos podemos quedar con buenos deseos. Yo quisiera tener el buen deseo de ayudar a tal persona. Dice, no nos quedamos con ese buen deseo. El virtuoso va y lo hace. Esa es una persona virtuosa. Por eso la virtud es propiamente de Dios. Él fue el que decidió salvarnos a nosotros. No es que nosotros en algún momento estábamos perdidos y dijimos, estoy perdido, como que quiero buscar a Dios. Fue Dios el que salió a nuestro encuentro. Si el Señor no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo, nadie, absolutamente nadie, hubiera podido ser salvo. Pero a Él le plació despojarse de su gloria y venir delante de nosotros. Y nos enseñó lo que es la virtud, entregarse para hacer el bien a otros. Necesitamos los creyentes tener en nosotros esto, virtud.
ser hombres virtuosos, hombres que buscan hacer el bien, hombres que van detrás del bien, hombres que van a hacer el bien a los demás, hombres que están buscando siempre, hombres y mujeres que están buscando siempre hacer el bien, mostrar la bondad. Y no nuestra bondad, sino la bondad del Señor. No podemos quedarnos únicamente con la fe de cuando nosotros creímos. Ahora necesitamos esa fe añadirle virtud. Y luego a esa virtud necesitamos añadirle conocimiento. El conocimiento en realidad para la cultura de aquel entonces no es simplemente una teoría. Para que ellos pudieran considerar algo verdaderamente como un conocimiento verdadero y real, necesitaba esa teoría convertirse en práctica. En realidad, la palabra conocimiento es la palabra gnosis, que significa conocer, pero a través de la experimentación. Conocer a través del experimento. Es decir, nosotros necesitamos conocer el evangelio, pero no solamente de teoría, sino que ese evangelio venga en nosotros y cambie y transforme nuestras vidas. Vivir el evangelio en realidad, como en palabras de Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Conocimiento de Dios no es únicamente sabernos versículos. ¿Que es bueno? Sí, claro que es bueno. Pero esos versículos tienen que transformarse en vida y en real para nosotros. Necesitan transformarse en hechos concretos, reales. El conocimiento que tenemos de Dios necesita ser real en nuestras vidas. Alguien dijo una vez, nadie cree lo que sabe si no vive lo que sabe. Nadie cree lo que sabe si verdaderamente no vive lo que sabe. Esto es más o menos, podrá parecer un ejemplo absurdo, ¿no? Pero digamos que alguien, no estoy promocionando la lotería por si acaso, pero alguien puede decir, oh, yo creo en la lotería, yo creo que la gente se gana la lotería. Sí, yo creo en eso. Pero no compra billetes de lotería, significa que no cree verdaderamente en la lotería. Significa eso verdaderamente. Si usted verdaderamente cree en algo, pero no vive conforme a lo que cree, entonces no lo creemos en realidad. Necesitamos vivir aquello que creemos para saber verdaderamente que lo conocemos. Sí, yo lo conozco, sí sé que es real. ¿Por qué? Porque lo vivo, porque lo practico. Quizás me está costando vivirlo, me está costando practicarlo, pero no me detengo. Estoy dando diligentemente mi último esfuerzo para lograrlo. El apóstol Pedro no está hablando de gente perfecta. Le está hablando a cristianos que están padeciendo, cristianos que están viviendo, cristianos que están luchando día tras día. Que en las palabras del mismo apóstol Pedro en los primeros versículos dice que tienen una fe igual de preciosa que la nuestra. Le escribo a esos cristianos que tienen una fe preciosa igual que la nuestra. Necesitamos que ese conocimiento en nuestras vidas se vuelva real. Porque la palabra del Señor dice, no, en otras palabras, dice, porque si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, no ama a Dios de verdad. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, pero al que ve no lo ama? Es que el evangelio en verdad es algo real. Tiene que ser real en nuestras vidas. El evangelio no se puede quedar en palabras solamente concretas dentro de cuatro paredes. El evangelio necesita ser mostrado en realidad con hechos reales. Cuando Jesús estaba en esta tierra, no era señalado únicamente por las cosas que decía, sino también por las cosas que hacía. De hecho, Jesús decía, si no me quieres creer a mis palabras, júzgame por mis hechos. Le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Ustedes quieren juzgarme por lo que digo, pues miren mis señales, miren lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo señala a lo que las escrituras hablan del Cristo. Es decir, lo que mostramos en nuestras vidas tiene que ser evidencia de lo que hay en la palabra de Dios. A eso nos está exhortando el apóstol Pedro, a que las cosas que están en la palabra del Señor tienen que ser y reflejarse como evidencia en nuestras vidas. Necesitamos. ¿Son al 100%? ¿Pasan? No, hermano. No le estoy diciendo que usted deba ser perfecto. Pero lo que sí le estoy diciendo es que debe ir detrás del perfecto. Usted y yo no estamos aquí en un museo de santos, en términos de cómo el mundo considera santo. Estamos aquí en congregación de santos porque el Señor los ha apartado del mundo y los ha traído a nueva vida para mostrar sus virtudes, para reflejar la vida de Dios.
Alguien me decía hace unas semanas atrás, no, pero es que Dios es simplemente, el espíritu está en todas partes y con que tú simplemente sigas una buena vida basta, es suficiente. Digo, no, no es suficiente. Necesitas que lo que Dios está trayendo a tu vida sea real. Necesitas que en nuestro corazón haya cabida para la palabra de Dios. De hecho, Jesús le dice a los fariseos, mis palabras llegan a ustedes, pero no haya cabida en vosotros. Es decir, la palabra de Dios entraba en ellos, pero no encontraba cabida porque no había un corazón dispuesto. Y no había cabida en sus corazones para la palabra de Dios. El Señor les decía, ¿cuántas veces no quise acurrucarlos como una gallina acurruca a sus pollitos? Pero vosotros no quisieron. El Señor está dispuesto a dar a la iglesia de todo su conocimiento para que se vuelva real. Pero Él quiere que nuestros corazones estén dispuestos a que ese conocimiento se vuelva real. Necesitamos que la teoría se vuelva práctica en nosotros. Lo siguiente es el dominio propio. Decíamos, ¿no?, que hay quienes quizás tengan demonio propio. Pero en realidad, ¿qué es el dominio propio? Sino en realidad es el dominio interno por tus deseos y tus pasiones. Aquellos hombres de los cuales habla el apóstol Pedro, y le rogaría que en su casa vaya y los lea porque es súper largo lo que viene después. Mire cómo describe a estos hombres. Son hombres sensuales que se han ido detrás de sus deseos, banales, carnales. Son hombres que no tienen dominio. Son hombres que justifican diciendo, es que la carne es débil. Y es una frase cliché que tenemos. Hoy lo que pasa es que la carne es débil. Y juzgamos la carne es débil, pero nos olvidamos que el espíritu está dispuesto. La gente dice, no, lo que pasa es que cometí tal cosa porque la carne es débil. Oh, sí, el Señor dijo que la carne es débil. Sí, pero también dijo que tu espíritu está dispuesto. El libro de Proverbios, si mal no recuerdo, hay un versículo que dice, es mejor dominarse a sí mismo que dominar toda una ciudad. Es mucho mejor aprender a dominarte a ti mismo que querer dominar a los demás. Hay quienes quieren manipular y dominar a otras personas, pero no han aprendido a controlarse a sí mismo. Y el Señor nos exhorta a nosotros. ¿Por qué? Vamos a ir solo un poquito antes, al versículo 4. Dice, porque por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que cuando el Señor nos transformó a nosotros, amada iglesia, y nos trajo de muerte a vida, el Señor no solamente nos está haciendo buenas personas. El Señor no solamente nos ha puesto ahora un título de cristianos a nosotros. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. La naturaleza divina ahora está en nosotros. Él nos ha puesto su simiente y hay algo en nosotros que nos empuja a hacer el bien. Fuera de Cristo solo hay muerte, corrupción, pecado, vanagloria. Pero ahora en Cristo, aunque tenemos esta carne que todavía peca, en nosotros el Señor, si hemos creído firmemente en el Señor, si verdaderamente creemos que Él ha lavado nuestros pecados, si nos hemos arrepentido genuinamente, entonces el Señor ha puesto un espíritu nuevo en nosotros, el cual nos hace clamar a Abba Padre, el cual nos empuja a nosotros a adorar. No podemos justificarnos únicamente en decir, no, es que yo no puedo cambiar, es que no. Obviamente, hermano, tú no puedes cambiar. En tus fuerzas es imposible hacerlo. Dios no está esperando que tú cambies. Dios está esperando que tú y yo nos rindamos ante Él, reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra fragilidad y digamos, Señor, no puedo hacerlo. Señor, no puedo. Señor, necesito esto. Señor, me está costando esto. No podemos engañar al Señor. Y no lo digo como señalándolo, sino como diciendo, yo tengo muchas debilidades. Y sería necio de mi parte si trato de esconderme tras mis buenas palabras y mi adoración delante del Señor y decirle, Señor, es que vengo aquí. Sería vano, porque el Señor todo lo conoce, aún los profundos de nuestros pensamientos. Nos está costando el dominio propio, doblemos nuestras rodillas y clamemos al Señor. Clamemos y exclamemos su santo nombre y Él nos socorrerá. Y Él vendrá a nuestro socorro. Señor, me cuesta dominarme a mí mismo. Pero quiero aprender, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es algo que nos ha sido dado. Está en nosotros.
Decíamos el día martes también, ¿no? Esto es como cuando un padre reprime a su hijo, no le dice, yo te doy educación, te doy comida, te doy esto para que tú vayas a clases únicamente, abras tu cuaderno, estudies, prestes atención a lo que el profesor está diciendo y saques buenas notas, ¿verdad? Esas son las frases de los papás, ¿verdad? No necesitas trabajar, tú no pagas renta, no pagas agua, no pagas esto, lo único que necesitas es abrir tu cuaderno, prestar atención a clases y estudiar. Entonces, el libro de los Hebreos dice, nosotros no tuvimos que pagar ni derramar sangre por nuestro pecado. No nos ha tocado a nosotros derramar sangre en la lucha por nuestro pecado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, rendirnos delante de Él. Estamos delante de una nube de testigos, por lo cual lo único que nos procede a nosotros es rendirnos delante de Él, confiar en el Señor, avanzar día tras día, luchar, renunciar a nuestros propios deseos. Necesitamos eso en nuestros corazones. Lo siguiente es paciencia. ¿Qué es paciencia sino saber soportar con firmeza? Es una característica de alguien que no deja su lealtad incluso a pesar de las pruebas y del sufrimiento. El apóstol Pedro le dice, necesitamos nosotros a ese dominio propio también agregarle paciencia. Yo lo veo también como una receta de comida, ¿no? Usted tiene esto. Vamos con la paciencia. Necesitamos no solamente soportar, porque paciencia no es únicamente aguantar, sino es tener lealtad aún a pesar de las circunstancias. Es mantenerse firme en creer en los problemas y situaciones que vendrían a este mundo. Juan 16:33 dice, no, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es confiar netamente en el Señor. Y uno diría, oye, espérate, suena muy bonito decir confiar en el Señor, pero ¿qué es confiar en el Señor? Pues significa que cuando vengan pruebas, luchas y deseos, no te dejes llevar ni por lo que otros puedan decirte, ni por lo que tu propia mente y corazón te dice a ti mismo, sino que recuerdes una vez más la palabra del Señor y puedas entender que Él no te ha abandonado. ¿Qué es confiar en Dios? Sino regresar una vez más la mirada hacia la palabra del Señor y creer de que eso es real, muy a pesar de lo que no podamos ver. Fue aquello que llevó a aquellos 3 hombres en Babilonia, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey los quiso mandar al horno de fuego, ¿y ellos qué dijeron? Sepas tú, oh rey, que el Dios nuestro tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Pero aún así, si Dios no quisiera librarnos del horno de fuego, no nos rendiremos ante Él. No nos rendiremos ante tu estatua. Y fueron llevados al horno de fuego y Dios los libró. Pero ellos estaban tan confiados de que Dios era capaz de librarlos como no de librarlos. Y que Dios seguía siendo bueno cuando los libraba y Él seguía siendo bueno aunque no los librara. Que Dios seguía siendo grande cuando Él los libraba de ahí o cuando no. Y cuando vemos, por ejemplo, en el libro de la fe, ¿no? Vemos, dice, y muchos hombres fueron librados de espada. Y wow, y uno ve esas historias grandiosas, no me acuerdo en la escuela dominical cuando nos enseñaba de David, de Sansón y de tantas cosas que son grandiosas y preciosas verdaderamente. Vemos actuar al Señor, pero ese mismo Dios que decidió que esos 3 hombres sean librados del fuego, ese mismo Dios que decidió que su pueblo pasara en seco y que Faraón no los alcanzara, el Dios que pudo librar también a Sansón en la última hora de su muerte y pudo librar al pueblo de los filisteos, el Dios que hizo tantas cosas, a Daniel lo libró de la boca de los leones, es el Dios que también permitió que Juan el Bautista sea decapitado. Es el mismo Dios que permitió que el mismo Pedro, según la tradición, muriera crucificado. Es el mismo Dios que permitió que Pablo sea decapitado. Es el mismo Dios que permitió que Juan sea también desterrado hacia la isla de Patmos y muera allá. Es el mismo Dios que permitió tantas cosas y no por eso deja de ser bueno. Pero nos llama a nosotros ser pacientes. Fue lo que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, ya siendo condenado a la muerte, comienza a dudar en su corazón y manda a sus discípulos a preguntarle y dile a Jesús si Él es el que estábamos esperando o tal vez tenemos que esperar a otro. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan todo lo que han visto. Y en ese momento Jesús le da vista a los ciegos, sana a leprosos, levanta a los cojos y les dice, vayan y díganle todas estas cosas
a Juan. En otras palabras, les estaba hablando acerca de Isaías 60 y 61, donde habla acerca de las señales del Mesías. Y aún así Juan fue decapitado. El Señor mandó a fortalecer su fe y le dijo, vayan, en otras palabras, vayan y díganle a Juan que no se ha equivocado en confiar en mí. Que recuerde esas palabras que en algún momento dijo, era necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Ahora Él está menguando y yo voy a crecer. Son estas palabras que el apóstol Pedro nos llama a nosotros, tener paciencia. Es decir, no solamente soportar, sino tener lealtad ante nuestro Señor muy a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Lo siguiente es la piedad. ¿Qué es la piedad sino la reverencia, la adoración, la veneración a Dios? Es esto piedad. Tener una vida piadosa es una vida de devoción a Dios. Es una vida entregada a adorarle a Él. Es una vida que no se rinde en alabarle y exaltar su santo nombre. Es una vida que cada día más quiere conocer a su Señor para adorarle a Él. Y somos llamados precisamente esto, amados hermanos, que nuestra fe sea añadida a virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, devoción, adoración, amor por Dios. Y lo siguiente, afecto fraternal. Es algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, el afecto fraternal. Como muchos hermanos incluso tenían, hasta vendían sus posesiones. No tenían aún a todos estos tipos malos y perversos pastores de hoy en día, ¿no? Dame tu carro, dame esto, para que el Señor te bendiga. Ellos no necesitaban que un lobo se venga a parar delante de ellos a decirle, necesitas darme esto para que Dios te bendiga. Ellos de su pura voluntad veían a un hermano pasar en necesidad, hicieron todo lo que tenían a su alcance para que los hermanos no sufran. Veían a un hermano pasar en necesidad, incluso vendían sus posesiones para que a ellos no les falte nada. El cristiano no necesita que alguien nos esté empujando a dar. No necesitamos que nos estén empujando a diezmar o a hacer tantas cosas, a pactar, a esto y a lo otro. Da. Porque sabe que en la congregación lo que entra no es para alimentarse a uno mismo, para acrecentar, de ninguna manera. Todo lo que se hace es para el servicio del Señor. Para que el evangelio siga corriendo. Para que almas sigan siendo alcanzadas. Para que el necesitado reciba. En nosotros debe haber este aspecto como hermanos. Les decía también, ya que están aquí algunos, no. A veces yo me miraba y decía, cuánto mal de mí, que no me sé el nombre de muchos de ustedes. Y digo, sí, se sabe el nombre del hermano Ronald porque él es el que está con la guitarra, canta algo, pero me puse como meta poder aprenderme el nombre de muchos. Algo, hay otros que no los veo muy siempre, pero yo tengo muy mala memoria. Pero hay un amigo en la universidad, nosotros decimos tiene memoria de elefante, porque yo me sorprendía. Créame que en las reuniones de célula que hacíamos en la universidad, se hacían todos los días, ¿no? No todos los días iban las mismas personas porque como los estudiantes tenían horarios diferentes, entonces cada uno, por ejemplo, Juan hacía el lunes, Pepito el martes, bueno, y cada día hacía alguien diferente y siempre eran cristianos diferentes que asistían o gente nueva que asistía, ¿no? Pero había alguien que yo me sorprendí, hasta el día de hoy lo admiro, porque él se acuerda el nombre de las personas. Por ejemplo, alguien llegaba, qué sé yo, Sofía llegaba hoy, y luego ella llegaba, qué sé yo, después, 2 meses después, al final del semestre, y él venía y decía, hola Sofía, ¿cómo estás? Y yo así, yo me acuerdo que tú viniste hace como 2 meses, pero no me acordaba tu nombre. Es así. Oiga, y ese hombre tiene la capacidad de aprenderse el nombre de las personas, aun cuando las vea una sola vez y luego se acuerda. Le digo, yo no me acuerdo ni de lo que llevaba puesto el día de ayer. Pero hay gente, hay hermanos en las congregaciones que tienen esa habilidad. Usted tiene esa habilidad, hermano, póngala al servicio del Señor. ¿En qué sentido? Usted ha visto personas que quizás vinieron una vez, no vinieron 2 veces. No necesitamos que, o mejor dicho, no es tarea únicamente de los pastores o de los hermanos que están al frente aquí de la iglesia, el estar pendiente de las personas. Es una tarea de todos. Nos compete a todos, amados hermanos. A veces
en alguna parte de mi vida, ¿no? Cuando estaba recién empezando los caminos del Señor, yo me quejaba porque el pastor no venía a visitar, porque, ay, es que no, ya no quiero ir a la iglesia porque el hermano no, ni siquiera me llama, ni siquiera se han dado cuenta que faltaba a la iglesia. Y a veces nos ponemos con ese tipo de cosas absurdas. Me acuerdo, por si acaso yo le pedí permiso a esa persona para contar siempre que pueda esa anécdota. No me gusta contar las cosas si es que alguien no me da permiso. No, no va a decir, el hermano está hablando de otros, le voy a contar algo y después lo va a andar contando por otro lado. Pero me acuerdo tanto que había una hermana que nos reímos cada vez que hemos podido topar. Era la mamá de mi mejor amigo en Ecuador, cuando tenía alrededor de unos 18 años. Y me acuerdo tanto que ella dejó de asistir a la iglesia, tenía como un mes que no iba. Entonces, fui a la casa de mi amigo, ¿no? Estábamos allá y le digo, hola hermana, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Y el esposo de ella no es creyente y estaba viendo el partido, ¿no? Estaba viendo un partido de fútbol. Y ella dice, aquí hermano, dice, firmes en el Señor, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, sí hermana, es que la extrañamos y todo por el estilo. Él dice, vaya y háblele a este para que vaya a la iglesia, dice, está ahí metido todo el día viendo televisión, mira, viendo partido en vez de ir a la iglesia. Y, y él le dice, y tú tampoco ni siquiera vas, le dice. Entonces ella se queda así y dice, oh, wow. Dice, no, pero es que yo soy fanática. Dice, yo sí, yo soy de la mejor hincha, yo soy hincha, yo no estoy perdiendo mi tiempo viendo fútbol, yo soy hincha de Cristo. Y él le dice así, no, pero tú ni siquiera al estadio vas, le dice. Esas fueron las palabras, tú ni siquiera al estadio vas, haciendo alusión de que no iba a la iglesia. Entonces, ella se ríe porque a partir de ese día, ella siempre ha tratado en su corazón de poder estar, ¿no? Y cada que hemos podido topar con la señora, nos reímos de eso. Y pasa precisamente eso, ¿no? Necesitamos nosotros entender que no le estamos haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. No le estamos haciendo un favor a Dios con leer nuestras Biblias o con doblar nuestras rodillas. Como si tuviéramos que cumplir y decirle, bueno, ya cumplí contigo. Aprendíamos hace unas semanas también atrás que Jesucristo es el todo. Él es el centro de todo. Él no es una prioridad más en nuestra vida. El Señor no es que Él es Dios primero y trabajo después. No, 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 no. Él es el centro de todo. Tu trabajo depende de Dios. Tus estudios dependen de Dios. Tu familia depende de Dios. Todo lo que tú eres y todo lo que tienes depende de Él. Él es el centro. No es que nos quitamos nuestro traje de cristianos y salimos a hacer nuestras actividades y a seguir por la vida sin ya ser cristianos. Amados hermanos, es fácil ser cristiano dentro de estas cuatro paredes. Es fácil. Es fácil venir acá y quizás alzar nuestras manos y adorar. Pero si nuestro cristianismo se queda en cuatro paredes, no sirve de nada. Necesitamos crecer en el afecto fraternal entre nosotros. Necesitamos verdaderamente conocernos unos a otros. ¿Qué tanto se conoce con el que tiene al lado suyo? ¿Qué tanto le he invitado en algún momento quizás a tomar un café? En algún momento a decir, hermano, está pasando por tal situación, quiero orar por su vida. ¿Verdad? Yo no lo estoy señalando a usted, me estoy hablando a mí mismo. Creo que es algo que necesitamos hacer. Requerimos hacerlo. Yo asisto a la iglesia a la vid, sí, sí. Y bueno, ¿cuántos conocemos de allá? ¿Cuántos nos conocemos verdaderamente? ¿Cuántos pasamos únicamente ya solamente del saludo y hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Al verdaderamente tener tiempos de compartir. Tiempos de compartir. Un hermano que esté pasando por lucha, quizás alguna operación, un problema en su salud. Verdaderamente entregarnos a saber qué está pasando, qué es de la vida de tal persona. Siempre para mí, digo, la referencia a la hermana Lisa, porque la hermana Lisa es la que conoce a todo el mundo. Para mí, a veces la cojo a ella o al hermano Rosaliano, hermano, tal persona, ¿y qué tal? No me acuerdo el nombre tal, aquí esto. Pero si usted sabe de alguien que conoce más hermanos, pregunte, hable. Tal vez usted ve a la persona que está al lado suyo y ya no está viniendo. Acérquese al pastor, hermano, pastor, ¿qué pasó con tal persona, que esto y que el otro? No nos quedemos únicamente esperando que sean ellos los que llamen a las personas que vienen. ¿Cuántas personas nuevas han venido y simplemente ya no están? Ojo, no estoy diciendo que uno deba retener a las personas o que debe estar fastidiosamente llamar obligando, porque verdaderamente es el Espíritu el que convence y es el que está acá. Pero si Él en nosotros nos ha hecho renacer, si el Señor ha puesto un deseo verdaderamente de amor, entonces ese amor tiene que demostrarse en nosotros. Necesitamos que ese amor fluya.
Lo último dice es el amor, y es precisamente ese, el amor ágape, el amor de Dios que ha nacido en nosotros, que está en nosotros, del cual el Señor nos ha llamado a nosotros a vivirlo, a experimentarlo. Lo siguiente, y ya casi para ir concluyendo, el versículo 8 dice que necesitamos que estas cosas abunden en nosotros. Mire lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? La fe, la virtud, ¿qué más? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si todas estas cosas abundan en nosotros. No dice únicamente, hermanos, si ustedes están haciendo. No, 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 no. Si abundan. Necesitamos que la fe, la virtud, el conocimiento, la piedad, el afecto fraternal, el amor, la paciencia, necesitamos que estas cosas abunden en nosotros. Requerimos abundar en ello. Yo no sé si usted entiende o no entiende la palabra abundar, pero abundar es que haya muchísimo. En gran manera. No es que usted tenga 2 o 3 cositas en una caja grande. Eso no es como Amazon, ¿no? Que Amazon a veces manda unas cositas chiquitas en una caja enorme. Y uno abre la caja y es algo chiquito. No, 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 no. Necesitamos que abunde. Que esa caja esté ya para romperse, que no se pueda más cerrar porque hay demasiado. Dice, si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Para que nosotros no seamos gente ociosa y sin fruto, necesitamos abundar en estas cosas. Vamos, por ejemplo, a Romanos 12:11, rapidito. Romanos capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere esfuerzo, es esta misma palabra spow, en lo que requiere el último esfuerzo que debes hacer para llegar a la meta, no debes ser perezoso. Al igual que el atleta necesita dar su último impulso, aunque le dé un paro cardíaco, pero necesita correr con todas sus fuerzas, no necesita mirar atrás. Si el atleta mira atrás, mira a su alrededor, mira quién lo está alcanzando, o si el atleta levanta sus manos antes de tiempo, se quedó atrás. Necesitamos ser diligentes, no prestar atención a lo que tenemos a nuestro alrededor en términos de que nos vayan a distraer. No prestar atención a las cosas que nos distraen, sino dar un impulso porque estamos a punto de llegar a la meta. Colosenses capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto. Necesitamos llevar fruto. No podemos ser ociosos. En lo que requiere diligencia, no ociosos, no perezosos, sino fervientes en el servicio del Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, llevando fruto. Capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me encanta porque lo que está detallando y en resumen en esto, está hablando acerca del viejo hombre, ¿no? De todas las prácticas del viejo hombre que ya no deben haber en nosotros. Dice, sino renovándonos en el nuevo. Porque vuelve a esta idea principal. ¿Cuál es la idea principal? De que cuando conocemos al Señor no es solamente que conocemos y ahora soy Ronald el cristiano, sino que ahora verdaderamente el Señor ha puesto un nuevo hombre en mí, que es hecho conforme a la imagen del Señor. Y necesito yo en mi vida crecer día tras día para dar frutos a fin de poder crecer en mi relación con el Señor, crecer como creyente. En palabras del mismo salmista, aunque todavía no había sido revelado el evangelio para él, en palabras del salmista dice, estaré satisfecho el día que despierte a tu semejanza.
Porque el anhelo de los profetas, de los salmistas y todos los del Antiguo Testamento era en qué persona, en qué tiempo, en qué momento aparecería el Cristo. No tenían la revelación completa, pero sabían, estaban esperando al Mesías. Ellos querían y sabían en su corazón, porque el Espíritu así los llevaba a anhelar el hecho de ser semejantes a Él. Y estarán satisfechos, dice, mis deseos serán cumplidos el día que sea hecho a tu imagen, a tu semejanza. Dios no está transformando y haciendo una mejor versión de nosotros. Dios no quiere una mejor versión de nosotros. Él quiere transformarnos para ser como Cristo. La vara de medir es Cristo. Dios no me va a hacer como el pastor. Dios no me va a hacer como mi mamá o como mi papá. No, o como el mejor cristiano que pueda ser del mejor ejemplo en este mundo. Él quiere que cada creyente llegue a la estatura del varón perfecto. Hasta llegar al conocimiento pleno, dice en el libro de Colosenses. Hasta que llegamos al conocimiento pleno. En palabras de Pedro, hasta que esa luz amanezca en nuestros corazones. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta el día en que Cristo plenamente ha sido formado en nosotros, ese día habrá acabado nuestro proceso. Ese proceso el cual el Señor no ha abandonado. Lo siguiente, para concluir, amados hermanos, según el versículo, si vamos a 2 de Pedro otra vez, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Todas las cosas, todas estas cosas ya nos han sido dadas en Cristo. Fuera de Él solo hay delito, muerte, pecado y destrucción. No podemos olvidarnos de tan grande sacrificio. No podemos olvidarnos de tan grande sacrificio, amada iglesia. Dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarás estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. El apóstol Pablo es muy claro, dice, si estas cosas no abundan en nosotros, entonces somos ciegos y nos hemos olvidado de la purificación de nuestros pecados. Y en las palabras de los primeros versículos es que Él nos ha puesto una naturaleza divina, nueva en nuestros corazones. Necesitamos con ahínco, amada iglesia, prestar atención a esto. Y quisiera concluir con Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió esta justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido afirmada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 3:8. Oh, ah, ya, no, tenía también Hebreos. Con razón el 3 no. Hebreos sí, pero vamos a Efesios también. Perdón. Necesito lentes nuevos. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amada iglesia, este evangelio es de inescrutable riqueza. Significa inescrutable que no las podemos conocer a profundidad, pero que nos han sido dadas. Estas riquezas gloriosas que están en Cristo Jesús, que fueron dadas para nosotros. Y quisiera para terminar, vamos al 14 al 21. Dice, por esta
causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, no para que nos haga buenas personas, sino para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que el apóstol está escribiendo aquí es plenamente esto. Y me encanta, dice, para que seas plenamente capaces, no solamente ustedes, sino con todos los santos, capaces de comprender. Amada iglesia, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor para vanagloriarnos, para sacarle a pica a otros de que somos mejores cristianos, que no sabemos más versículos y más canciones. No. Para que podamos comprender la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seamos plenamente capaces de aquello. De las inescrutables, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque en Cristo nos ha sido dado todo lo que necesitamos. Amada iglesia, en Cristo tienes todo lo que necesitas. Y mi exhortación es que podamos a esto, a esa fe con la que empezamos a caminar, con la que el Señor nos llamó y vinimos de muerte a vida, añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Amada iglesia, necesitamos crecer. No podemos seguir siendo bebés espirituales. Tenemos que crecer. Y lo único será cuando dejemos de ser ociosos y empecemos a dar frutos. Oremos al Señor y demos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra gloriosa. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga y exhorte nuestros corazones, que transforme nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que nos lleve, Señor, a día tras día a conocerte verdaderamente. Queremos conocer con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Profundo es el amor de Cristo, más profundo que el mar, más alto que los cielos. Queremos conocerte, Señor, no queremos seguir siendo bebés. Queremos crecer en el conocimiento. Queremos ser diligentes, queremos dar el último esfuerzo, Señor, para llegar a la meta. Queremos, Señor, dar todo de nosotros, porque aún todo lo que es de nosotros es poquito en comparación a todo lo que tú diste en nuestro rescate, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, como iglesia, a aprender a conocernos, Señor. Enséñanos, Padre, a poder tener empatía con los hermanos, con los que están pasando necesidades, Señor. No seamos egoístas, Señor, ni tampoco nos lavemos las manos pensando que la tarea es únicamente de quienes tú has puesto a pastorear en esta congregación, sino que la tarea es de todos, Señor. Nos has llamado a todos a tener cuidado de nosotros. Enséñanos a empezar por aprendernos los nombres los unos de los otros. Señor, a saber cuáles son sus necesidades para estar orando. Para, Señor, lo que esté en nuestras posibilidades y más allá de nuestras posibilidades, poder también suplir al que está pasando necesidad. Bendice a cada joven, cada anciano, cada niño, cada hombre, cada mujer. Que podamos conocerte día tras día más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.